Y por separado, cada uno significa algo diferente. Pero cuando unes esas dos o tres palabras, tienen un significado a veces similar y a veces completamente diferente a lo que por separado significan. Uno de los verbos más comunes que nosotros utilizamos en inglés es get up. Get up. Get up significa levantarse, pero si ustedes separan cada elemento, el verbo get es obtener, obtener o recibir y up hacia arriba. Entonces, si ustedes lo ponen en un traductor, por ejemplo, de Google, a veces les traduce, si ustedes lo ponen en una oración completa o en una frase o en un párrafo, a veces les puede traducir literal recibir arriba, obtener arriba. Entonces, ¿por qué? Porque en español no existen los phrasal verbs. Nosotros decimos levantarse, ponerse de pie, pararse. Entonces, en inglés sí existen y son compuestos. Ese es el único detalle con los phrasal verbs, que nosotros los tenemos que aprender o tenemos que aprender el significado para poder utilizarlos, porque si no nos podemos ir con la finta rápidamente de que significan algo diferente. Ese es uno de los más utilizados. Otro de los más utilizados, de los phrasal verbs más usados en inglés es go out. Go out. Go significa ir y out, fuera. Entonces, ese phrasal verb en particular sí es muy parecido a lo que significa ya en conjunto. Go out, salir, salir. Entonces, ahorita vamos a aprender dos tipos de phrasal verbs. Los phrasal verbs hay muchísimos y hay de acuerdo a cada tema. En este caso, vamos a ver phrasal verbs de problemas ambientales o environment phrasal verbs. Y después vamos a ver phrasal verbs que tienen que ver con viajes. Recuerdan que hay phrasal verbs para cocina, phrasal verbs para la casa, phrasal verbs para la familia, phrasal verbs para fiestas, phrasal verbs para trabajos, phrasal verbs para estudio. Hay muchísimos phrasal verbs. Ahorita solo vamos a conocer algunos de esos phrasal verbs. En este caso, environment. Environment quiere decir clima, el medio ambiente. And we have the first one. We have wipe out. Wipe significa limpiar, limpiar. Y out, afuera. Si uno lo lee, podría parecer que dice limpiar tu patio o limpiar fuera de tu casa. Pero en realidad, wipe out significa eliminar o exterminar. Eso es el significado de wipe out. Y chequen la definición, destroy something completely. Destruir algo completamente. For example, all villages were wiped out by the floods. Todas las villas enteras, villages para nosotros son pueblos. En Estados Unidos, villages para ellos son como villas o pequeñas poblaciones. Entonces vamos a llamarle pueblos. Pueblos enteros fueron eliminados por las inundaciones. Floods, en este caso, floods, aunque la doble O se enseña que en inglés suena como U, hay palabras específicas o palabras especiales donde no suena como U, suena como doble O. Por ejemplo, door. Door, a pesar de que tiene doble O, no suena como U. Floods, en este caso, igual, no suena como U. So, whole villages were wiped out. El chiste de los phrasal verbs es que si nosotros los conjugamos, cuando los vayamos a conjugar, tenemos que cambiar únicamente el verbo. Si se va a cambiar a presente con terceras personas, sería wipes out. Se le agrega la S. Si lo vamos a cambiar a pasado, como está en el ejemplo, se le agrega la D, wiped out. Nunca se va a cambiar la preposición o el adverbio. Estos no se cambian. No puedo decir wipe outs o wipe outed. No se podría decir eso. Está mal. Entonces, siempre cuando ustedes vayan a utilizar un phrasal verb, si lo tienen que combinar o conjugar en el tiempo presente simple, en el pasado simple, en el progresivo, en tiempos perfectos, siempre se va a cambiar el verbo. O sea, la primera palabra, la primerita.
Esa es la que cambia. Los demás, si tienen dos o tres partes, esos no se cambian para nada. Segundo ejemplo, o segundo phrasal verb. Run significa correr. Out significa afuera. Y off significa de. Entonces, run out of, sí, pareciera que tiene un significado medio raro. Run out of significa acabarse. Acabarse. Run out of. Finish the supply of something. Terminar la supply, se me acaba de ir la palabra. Cuando tienes un suministro, there you go. Terminar el suministro de algo. Entonces, run out of es cuando se te acaba algo. Acabar. What will we do when we run out of gas? ¿Qué haremos cuando se nos acabe la gasolina? En este caso, recuerden que gas se le dice a la gasolina. No se le dice al gas como nosotros conocemos el gas imperial o gas Z. No, gas para Estados Unidos y para los países angloparlantes es gasolina. Gas. Then we have cut down. Cut significa cortar y down abajo. Pero unidos forman el phrasal verbs de talar. Talar. Ese es el significado de cut down. Talar. Y, there we go, kill trees. Matar árboles. Entonces, conjugado sería algo así como esto. The rainforest is being cut down. La selva tropical está siendo talada. Talada. Fíjense cómo is being. Esto es voz pasiva. Está siendo talada. Then we have throw away. Throw es lanzar. Y away es lejos. Throw away. Y este tiene un significado muy similar a las dos palabras. Unidas en un phrasal verb significa tirar o desechar. Cualquiera de estos dos. Tirar o desechar. Get rid of something that you no longer want or need. La definición es deshacerse de algo que tú ya no quieres o necesitas. Conjugado sería algo como esto. Don't throw away your grass clippings. No tires tus desperdicios del pasto. Déjalos en tu césped. Leave them on your lawn. Don't throw away. Tirar o desechar. Then we have die out. Die significa morir. Die. And we have out. Fuera. Y podría parecer que significa salir a morir, ¿no? Que te vas a tu patio y te mueres. No. El significado correcto es dejar de existir. Es muy similar únicamente al verbo. Se pudo decir con el verbo o con el extinct, que es muy parecido al wipe out. Solo que wipe out es que tú lo eliminas. Die out es que solo se extingue o deja de existir. Stop existing, dejar de existir. The species has nearly died out because its habitat is being destroyed. Esta especie casi ha sido extinguida porque su hábitat está siendo destruido. Casi ha sido extinta, extinta. And we have the last one is use up. Use up, use es utilizar y up significa arriba. Entonces, juntos significa gastar, gastar. Exhaust of strength or useful properties. Gastar la fortaleza o las propiedades útiles de algo. We've already used Earth resources for 2016. We've already used them. El used up, sí, gastar. Nosotros ya hemos gastado o hemos utilizado los recursos de la Tierra para el 2016. Estos son los environment phrasal verbs. Y recuerden, cuando ustedes los quieran utilizar, combinándolos o conjugándolos,
En algún tiempo, lo único que van a cambiar es el wipe, el run, el cut, el throw, el die o el use, que son los verbos. Únicamente se conjugan los verbos. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Cómo se utilizan los phrasal verbs? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se cambian? Disculpe, maestro, ¿aproximadamente cuántos phrasal verbs existen? Uf, eh, en la lingüística, el idioma inglés evoluciona. Entonces, conforme va saliendo tecnología, conforme vamos aprendiendo nuevas cosas, van apareciendo nuevos verbos, se van integrando nuevas palabras. Entonces, los phrasal verbs tienen la bondad de que se van adaptando, van evolucionando con el idioma. Te mentiría si te doy un número exacto de phrasal verbs, pero aproximadamente de los que yo he visto, los que yo conozco, son unos 500 a 600 phrasal verbs. Solamente phrasal verbs. Y como te comento, conforme va evolucionando la tecnología, van saliendo nuevos phrasal verbs. Por ejemplo, si hablamos de las redes sociales, antes no teníamos el phrasal verb de post out, de que significa postear o subir algo a las redes sociales. Estoy seguro de que conforme salga nueva tecnología, por ejemplo, con el lanzamiento del Oculus de Facebook, la realidad aumentada, van a salir nuevos phrasal verbs. Entonces, conforme va evolucionando el idioma, van saliendo nuevos phrasal verbs. Muchas gracias. Nada. Y, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda? Okay, we're going to move on is a phrasal verb. We're going to move on to travel phrasal verbs. Travel. Estos phrasal verbs son utilizados mayormente o comúnmente durante los viajes, para viajar. Algo que se me estaba pasando comentarles. Los phrasal verbs se utilizan en un contexto informal. En un contexto informal. Si ustedes van a hacer una presentación, vamos a suponer, ante sus sinodales de un proyecto de tesis, es recomendable no utilizar los phrasal verbs. Ojo, ¿por qué? Porque al ser informales, ante una situación donde ustedes necesiten un alto grado de formalidad, o como se diría en inglés, a register, high register, en los phrasal verbs les restarían puntos. Recuerden que de acuerdo a la formalidad, ustedes deben de utilizar palabras más específicas, palabras técnicas. Entonces, los phrasal verbs, como son informales, no se utilizarían ante esta situación. We're going to start with set off. Set off es salir de viaje o iniciar un viaje. We have the definition, start a journey. Start a journey. Empezar un viaje. We set off for Paris just after 10. Nosotros saldremos para París justo después de las 10. ¿Sí? No podríamos utilizar go out for Paris, porque go out, a pesar de que es salir, go out se utiliza en un contexto de paseo, para salir de tu casa, para salir al parque. En cambio, set off es salir para iniciar un viaje. ¿Sí? Ojo. Then we have get in. Get in. ¿Sí? Que significa llegar. Ojo, el get in también puede significar entrar en un espacio cerrado. Entrar. ¿Sí? Get in. Si yo te digo get in the house, ¿sí? Entra a la casa. Es un espacio cerrado. Pero en el travel vocabulary, get in, llegar, por ejemplo, I got in just after 8 o'clock. Yo llegué justo después de las 8 en punto. I got in pasado. Recuerden que siempre si quieren cambiar los verbos,
o conjugarlos en algún tiempo, siempre debe de ser el verbo el que se conjuga. En este caso, get se convierte en got. Y si lo cambiáramos a tiempo perfecto, sería gotten. Gotten. Then we have hold up. Hold up es esperar. Esperar. O retrasar. We have delay when traveling. Un atraso cuando se viaja. Hold up. Sorry I'm late. I was held up at work. Disculpa que llego tarde. Yo fui retrasado en el trabajo. Yo fui atrasado. Then we have el cambio, si ustedes se fijan, hold, se cambia a held. Held. We have take off, que este significa despegar. Ojo, este no lo podemos utilizar como despegar algo de un cuaderno, de un sticker o una calcomanía del refri o de alguna hoja, sino que despegar de una nave, que en el sentido de que despega del suelo y toma vuelo. Eso es take off, despegar. When a plane departs or leaves the ground. Cuando un avión sale o abandona del piso. Y tenemos el ejemplo. The plane took off an hour late. El avión despegó una hora tarde. De nuevo, el que se cambia es take. Se cambia a took. No se cambia nunca el off. Y solo como detalle, el take, únicamente solo el verbo take sería tomar. Tomar. Y off, fuera. Tomar fuera. Fíjense cómo cambia completamente el significado, ya que se unen en un phrasal verb. Take off, despegar. Get off. Get off significa bajarse o salir. Leave a bus, train, plane, etc. ¿Sí? Abandonar un autobús, un tren, un avión, un taxi, incluso una moto, una bicicleta, bajarse. Get off at the next, we get off at the next station. Nosotros nos bajamos en la próxima estación. Then we have check out. Ojo, aquí no está, pero check out y check in son phrasal verbs muy utilizados, sobre todo en la hotelería. El check-in es registrar la entrada. Registrar la entrada. Check-in. Y el check-out es registrar la salida. Registrar la salida. Cuando ustedes van a un hotel, por ejemplo, los hoteles de 5 estrellas que hay en la Riviera Maya, para ingresar ustedes tienen que mostrar su credencial de lector, pagar, dar sus datos, una pequeña encuesta y les dan su brazalete. Eso sería el check-in. Y cuando ustedes ya terminaron de disfrutar sus vacaciones y se preparan para irse, no nada más pueden dejar la llave y retirarse. Tienen que hacer un proceso donde de nuevo dan sus datos, se verifica que en la habitación todo esté bien, se lleva un control, les quitan el brazalete y listo, se pueden ir. Eso es un checkout, registrar su salida. Entonces, la definición sería leave the hotel after paying. Abandonar el hotel o dejar el hotel después de pagar. Pero nada más ya les expliqué el procedimiento de checkout, que es registrar salida. We checked out at noon. Nosotros registramos la salida al mediodía, noon, mediodía. Then we have get on. Get on significa entrar, entrar. Muy parecido al getting, el segundo significado de getting. Pero get on, enter a bus, entrar a un autobús, a un tren, a un avión o abordar. Get on. I think we got on the wrong bus. Yo creo que entramos al autobús incorrecto o abordamos el autobús incorrecto. De nuevo, fíjense que el get es el que se cambia a got en pasado. And last one, we have hurry up. Hurry up es apresurarse, apresurarse. Rush and not waste time. Apresurarse y no perder tiempo. Hurry up, apresurarse. O darse prisa.
Cualquiera de los dos es válido, es correcto. Tenemos el ejemplo. Hurry up, we're going to be late. Apúrate o apresúrate. Vamos a llegar tarde. We are going to be late. Y estos son los phrasal verbs para travel, para viajes. Hasta aquí, ¿alguna duda con los phrasal verbs? ¿Alguna duda con el significado, con su uso? No lo creo. Ok. Disculpe, maestro, Sí, entonces, sit down y stand up también son phrasal verbs. es correcto, es correcto. Y son muy utilizados. El sit es sentar. Y sit y el down es abajo. Pero sit down es tomar asiento o sentarse. Y son phrasal verbs. El take a seat, ese no sería un phrasal verb. Tengan cuidado. Es la diferencia. Que siempre es el verbo, una preposición o un adverbio. Entonces, esa es la fórmula para un phrasal verb. El O sit sea down, que para ver si es un phrasal verb, tiene que ser un verbo más un adverbio o es un verbo más una preposición y así podemos diferenciar qué es. exacto. Así es como se diferencian los phrasal verbs. Por ejemplo, take a seat no sería un phrasal verb porque estamos utilizando el verbo. En este caso es el a, es un artículo indefinido que significa un o una. Y sit ya estamos utilizando el sustantivo. Entonces, como no es la fórmula, no es un phrasal verb, aunque pareciera que es un compuesto. No lo es. Estamos utilizando verbo, artículo indefinido y sustantivo. En cambio, el phrasal verb sit down, ahí sí, porque estamos utilizando el verbo más, en este caso, la preposición. Disculpe, pero en caso de que digamos, en toda oración, si encontramos entonces un verbo más un adverbio o preposición, siempre será entonces un phrasal verb, no será una coincidencia, es un phrasal verb sí o sí. Por lo general, sí, por lo general. Sí, es un phrasal verb. A veces, de acuerdo a la oración, sí hay, por ejemplo, un verbo y alguna preposición o algún adverbio, pero casi siempre van a ser phrasal verbs. Entonces, cuando ustedes noten eso, pueden investigarlo, ya sea en un diccionario o en una aplicación, y les va a dar el phrasal verb que es. Es así como se pueden dar cuenta de los phrasal verbs. Es muy, muy raro que pase un verbo y un adverbio, o un verbo y una preposición, y no sea un phrasal verb, pero sí hay casos. Ahorita estoy tratando de pensar en algún caso y no se me ocurre, porque es más común que sea un phrasal verb. Interesante, gracias. Sí. Es por eso que les decía que son muchísimos phrasal verbs. Son muchísimos. Precisamente ahorita que estamos llevando el diplomado, estamos platicando con un doctor en lingüística y para phrasal verbs de, por ejemplo, de reparación de cohetes, hay muchísimos que son, bueno, en mi caso eran, y en el caso de los maestros del diplomado, eran phrasal verbs desconocidos. Entonces, hay muchísimo, muchísimo vocabulario por aprender. Por ejemplo, si hablamos de constelaciones, igual hay phrasal verbs de constelaciones, de cómo se forman, de combinaciones de gases. Entonces, es interesante. El idioma es muy extenso. Eso de que dicen en los hoteles, que te preguntan y te dicen, ¿cuál es tu nivel de inglés? Y te ponen ahí una pequeña encuestita y dice 100%, 70%. Eso es mentira, siempre lo hemos dicho. Si tú dices que tienes un 70%, ¿en comparación a qué? ¿O qué es lo que te mide? Está mal. Siempre debe de ser cuál es tu nivel, cuál es el nivel de inglés que tú tienes de acuerdo al marco común europeo. Y ahí sí se puede medir porque hay estándares donde te miden to listening, to speaking, to reading, to writing. Y con eso se puede medir. Pero decir que alguien tiene el 100%,
no es válido, o decir que alguien tiene el 80% o el 90%. Si tú escuchas a alguien que diga, yo tengo el 80% de inglés, bueno, tal vez tengas el 80% en comparación con un examen, ¿no? En comparación con el maestro David, vamos a suponer. Pero si tú te comparas con Shakespeare, te apuesto que tienes el 50% o el 30%. Entonces, eso es el porcentaje relativo. Hay muchísimos phrasal verbs, el vocabulario es muy extenso y el idioma igual es muy extenso. Cualquier idioma, cualquier idioma. Entonces, el chiste de los idiomas es primero comunicarse, segundo la práctica. ¿Alguien tiene alguna otra duda, chavos? No es duda, pero por ejemplo, en mi caso, profe, yo no lo sé, ¿cómo se diría? Yo no lo puedo hablar, pero si lo leo y me lo dicen, sí lo entiendo, pero tampoco lo sé explicar. O sea, no sé explicar qué significa, pero yo sí lo entiendo. Eso es lo que a mí se me dificulta, hablarlo y tratar de explicarle a alguien qué quiere decir. Pero pues si a mí me lo dicen y yo lo leo, sí lo entiendo. Y también no sé Es, explicar, escribirlo muy bien. sí, es falta de práctica, es falta de práctica. Lo mismo me pasaba cuando comencé a aprender inglés. Yo entendía perfectamente, pero a la hora de hablarlo no me fluían las palabras. Yo no podía decirlo, no podía hilar las oraciones. Pero, ¿sabes qué me funcionó mucho a mí? Yo veía películas y les quitaba el subtítulo. Películas que me gustaban mucho. Y me aprendía los diálogos y los repetía, los repetía, los repetía. Entonces comencé a ver los patrones. Tú que ya sabes los patrones, cómo se forman las oraciones. Por ejemplo, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento. Puedes empezar por ahí, diciendo las frases, hilando frases. My dog plays with the cat. The dog runs to the street. The dog bites the cat. The cat climbs the tree. Entonces comienzas a hilar las oraciones. Poco a poco, mientras adquieres el vocabulario, vas hilando, vas utilizando conectores, vas utilizando adverbios, vas utilizando adjetivos. Then you're going to, entonces ya comienzas a enriquecer tu vocabulario y comienzas a utilizarlo a la hora de hablar. Pero es un proceso. Esa es la diferencia del idioma, del primer idioma que nosotros adquirimos. Desde que nacemos vamos teniendo un bombardeo de vocabulario, desde que somos bebés. Entonces te carga tu mamá y te dice perro, gato, silla, después no corras, no tomes, no agarres esto, no te levantes, o corre, pinta, juega, toca, grita. Entonces tenemos, vamos a suponer, 2 años para aprender a hablar, después de haber recibido todo este vocabulario. ¿Y de cómo vamos aprendiendo a hablar? Diciendo primero palabritas. Entonces, cat, dog, chair, ¿sí? Y después vamos hilando. I want water. I want food. Quiero comida, quiero agua. Tenemos un proceso, si ustedes se fijan, para comenzar a hablar de aproximadamente 4 o 5 años y de forma básica, digamos. Y después es puro vocabulario y añadirlo, vocabulario y añadirlo. En cambio, cuando tenemos un segundo idioma o un tercer idioma, o todos los idiomas que tú aprendes después, el proceso que se exige es rápido, relativamente. No debería ser así. Debería de ser similar al primer idioma, pero como ya tenemos la inteligencia y la concepción y ya podemos organizar nuestras palabras bien, entonces debe de ser un proceso relativamente rápido, pero ¿qué es lo que ayuda a esto? La práctica. Entonces, así como dices, tal vez entiendes bien, sabes lo que significa, sabes lo que es, pero en la práctica, necesitas practicarlo. Entonces, les recomiendo que ustedes solos comiencen a practicar hablando con frases y luego van hilando. Pues van utilizando conectores, van utilizando adjetivos, después ya lo pueden decir en tiempo pasado. La mejor manera para aprender es narrando historias. Ustedes comienzan a narrar historias. ¿Por qué? Porque nosotros cuando compartimos cosas que son significativas para nosotros, aprendemos más rápido, se nos queda más rápido. Entonces comiencen a hablar acerca de anécdotas padres, cosas que hayan vivido. Pues a la hora de compartir, ustedes mismos van a reflexionar y qué es lo que le pueden añadir, qué les hace falta. Ah, fíjate que lo sé decir en pasado,
pero todo lo digo en pasado y no sé cómo decirlo en pasado progresivo. Por ejemplo, yo acampé en la playa, nosotros jugamos en el mar, mi tío pescó un pez, pero no puedo decir, mis primos estaban jugando mientras yo pescaba. Entonces ya se dan cuenta de que necesitan el pasado progresivo y luego se van a dar cuenta que necesitan el pasado perfecto y luego el pasado perfecto progresivo y así van a ir. Entonces es práctica, es práctica. Cualquier idioma, lo básico para aprenderlo, más bien para producirlo, es la práctica. Entonces no tengan pena, practiquen todo el tiempo. Si no hay con quién, ustedes pueden practicar con aplicaciones o con el espejo. Cuando me tocó estudiar en Clearwater High School en Florida, pasé 3 meses sin hablar con nadie. 3 meses. ¿Por qué? Porque mi nivel de inglés, aunque era bueno para aquí, para México, ya que estás en la realidad, en la práctica, te das cuenta de que tu nivel es muy bajo. Bueno, en mi caso me di cuenta que mi nivel era muy bajo. Yo no me podía comunicar al nivel, a la velocidad, con las palabras con las que mis compañeros hablaban en la escuela. ¿Y qué pasó? Que me rezagué. Entonces yo me intentaba comunicar, me preguntaban cosas, pero yo no sabía cómo decirlo. Y eran tan rápido como hablaban que prácticamente yo pasé 3 meses practicando solito en el espejo de mi casa. Entonces estaba practicando. Y ya, con la misma práctica que yo hacía todos los días, me di cuenta que ya podía comunicarme, ya podía hablar, ya podía responder, ya podía pedir, ya podía entablar una conversación a buen nivel. Eso es la práctica, es lo que se necesita. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien más quisiera compartir algo? Profe, un phrasal verb, phrasal verb. Por ejemplo, en las redes sociales se utiliza mucho el mental breakdown. Breakdown sería un phrasal verb. Breakdown, sí. Breakdown significa desarmar o romper. Ese sería un phrasal verb. Porque tienes el verbo break, Sí, que es romper, y down, la preposición. Entonces sí Disculpe, es un phrasal maestro. verb. Sí, Saúl. Sí, dime. Si los phrasal verbs son informales, si son informales y no se deberían de usar en un texto cualquiera, para ser más técnico, ¿con qué sustituirías, digamos, cool down? Cool down, entonces no lo podrías usar en algo para un currículum o algo así. ¿Por qué se sustituiría? Un ejemplo. Todos los phrasal verbs tienen sus sinónimos. Todos los phrasal verbs tienen sus sinónimos. Y el chiste de los phrasal verbs es que como son informales, ayudan al idioma, ayudan a la fluidez. Entonces, tú lo utilizas en una plática común. Los phrasal verbs demuestran de que tú tienes una fluidez o un mejor dominio del idioma. Paradójicamente, como son informales, no los puedes utilizar ante una situación muy formal. Por ejemplo, me dijiste calm down, el de calmarse. El de cool down, pero bueno, ese de calm down está bien. Sí, ese. Bueno, cool down, ¿no? Cool down, que es enfriar. Ese es el phrasal verb, ¿no? Sí. Ok. Entonces, son palabras técnicas. Ahí sí tendrías que utilizar la palabra técnica o el sinónimo. Por ejemplo, el de cool down, si no me equivoco, sería... ¿cuál sería el de cool down? Cool down de enfriar. Sería frost. O si no, de otro maestro. ¿Sí? Yo creo que sería frost Ah, o sería refrigerate. Esas serían las palabras.
pero para calm down sería stay calm, stay calm. Ese sería, mantenerse calmado. Uno más técnico o una palabra más técnica sería, para no decir stay calm, sería, ¿cómo se decía? Maintain o remain calm. Remain calm, esa sería la palabra formal, ¿sí? Mantener la calma. Remain calm. Pero si te fijas, suena más rebuscado. Es por eso que el grado de formalidad e informalidad. Hay muchísimos. Para todos tienen su significado o su palabra formal. Sí, Wilbert, ibas a comentar algo. No, ya. Ok. Sí, eso es lo padre de los phrasal verbs, que puedes utilizarlo de manera informal o puedes buscar su significado o su manera de decirse más formal y enriqueces tu vocabulario. Enriquece tu vocabulario y esto pues a la larga te ayuda cuando tú estés hablando a la práctica. Mejoras muchísimo. ¿Alguien más tiene algún comentario? Ok. Nada más aquí les voy a dejar un pequeño task, un pequeño ejercicio para utilizarlos, los phrasal verbs. You're going to fill in the gaps with the correct phrasal verb in the correct form. Recuerden, tienen que utilizarlo en la forma correcta. Si ustedes se dan cuenta de que una oración está en pasado, van a convertir el phrasal verb en pasado o en su defecto está en presente. Tienen que conjugarlo en el tiempo presente. You can't repeat a phrasal verb. En este caso, ustedes no pueden repetir un phrasal verb. Es decir, si nosotros utilizamos set off en la primera oración, ya no lo vamos a poder utilizar en ninguna otra oración. Esta es únicamente una práctica de phrasal verbs. A written practice, una práctica escrita. Este último ejercicio lo van a tener que integrar en su carpeta de evidencias y era lo que quería llegar, el examen. Como ustedes saben, las calificaciones se deben entregar entre lunes y martes, a más tardar. Nosotros ya terminamos la unidad 3. Prácticamente tendríamos nada más el día de hoy, mañana y domingo. Entonces, la carpeta de evidencia final tienen tiempo de entregarla hasta el domingo a las 3 de la tarde. Domingo a las 3 de la tarde. Recuerden. Y para el examen se va a habilitar en un rato. Más bien a las 8. A las 8 de la noche se habilita el examen del tercer parcial. Y se va a mantener abierto hasta el día sábado a las 10 de la noche. Van a tener... Sí, Chelsea, casi no te escuché. Que cuando hagamos nuestra carpeta, ¿le podemos imprimir los dibujos o tenemos que hacerlos? Porque yo los hago. Pueden hacerlos, pueden imprimirlos. Recuerden que la carpeta es digital, primero. Entonces, pueden utilizar parte de la información que les doy en las diapositivas. Sí lo pueden utilizar, sobre todo las estructuras. Y ustedes le pueden añadir fotos, imágenes. Si lo quieren dibujar, está bien. Pero igual por practicidad. Si le quieren añadir fotos de internet, le pueden añadir fotos de internet. Sí, Chelsea, ¿me ibas a comentar algo? No le vamos a entregar las carpetas que hemos hecho. Sí, de hecho, en la carpeta final, esto es algo que les había comentado al inicio. Tal vez algunos no estuvieron, pero es importante que sepan. La carpeta final debe estar compuesta por la carpeta de la unidad 1, la carpeta de la unidad 2 y esta unidad, la unidad 3. Deben de ser las 3 carpetas en un solo archivo, Y para mandar la carpeta final también tiene que agregar una conclusión. La conclusión va a ser de media cuartilla en inglés.
En la conclusión, ustedes van a hablar de lo que aprendieron, lo que no aprendieron muy bien, si algo les hizo falta, qué les parecieron las clases, las explicaciones. Esa va a ser su conclusión de ustedes y una pequeña reflexión de qué han aprendido también al final. Esta conclusión va a ser en inglés y le van a poner su traducción en español, porque si hay alguna palabra o algo que estuvo mal empleada, pues ahí me voy a dar cuenta cuál era la palabra, qué debió de ser. La carpeta de evidencias con las 3 unidades, no es necesario que le pongan una portada por cada unidad. Es por eso que yo les pedía el separador de unidades. Me decía, profe, ¿para qué nos sirve? Bueno, precisamente para que en la carpeta final tengan la portada, donde están todos sus datos. Después el separador de unidad, que es la unidad 1, los temas, los ejercicios, las tareas, el resultado de la evaluación. Separador de unidad 2, los temas y todo lo que debe llevar. Separador de unidad 3. Entonces ya no es necesario que pongan una portada en la unidad 1, una portada en la unidad 2, una portada en la unidad 3. La misma portada de la unidad 1 es la que les va a servir para todo el documento. Ese era el chiste de los separadores. Sí. Sí, pero no le vamos a entregar la carpeta de evidencias, ¿cómo se dice? Física. En la escuela. Ajá. No, me la van a entregar de manera digital. Recuerden que por Todas las carpetas que hemos hecho las podemos hacer digitalmente. Sí, las hacen de manera digital. En el caso de que las hayan hecho a mano, no las escaneen porque les va a salir muy caro. Utilicen Office Lens o utilicen Cam Scanner. Hay muchísimas aplicaciones que pueden utilizar para irles tomando fotos. Claro, fotos bien tomadas. No les vayan a tomar fotos borrosas o fotos mal cortadas. Le van tomando fotos y las van subiendo a un solo documento. Después de esto, todas estas imágenes las pueden convertir en un solo archivo y ya, la mandan. Si pesa mucho su carpeta de evidencias, la pueden comprimir. Recuerden que la pueden comprimir. O la pueden subir al Drive y me comparten el enlace. Nada más me dejan el enlace abierto porque a veces me lo comparten en la nube, pero le tienen puesto un candado o le tienen puesto una clave de acceso. Entonces, pues no lo puedo revisar. Ok, profe, muchas gracias. De nada, Chelsea. En el caso de que alguien tenga problemas para subir su carpeta de evidencia o me diga, profe, no sé, en donde yo estoy está fallando mucho el internet o algo, avísenme con tiempo, porque me ha tocado que se esperan y 15 minutos antes de que cierre el tiempo. Me dice, profe, es que no he podido entregar mi carpeta de evidencia porque está fallando mi internet. Y les digo, ¿y por qué te esperaste? Es que tenía miedo que me regañe. No tenga miedo, avísenme cualquier cosa, cualquier detalle y ya yo les voy diciendo, bueno, mándalo de esta manera o comprímelo así y les puedo mandar un video de cómo comprimir la carpeta de evidencias o les puedo mandar un video de cómo subirlo en la nube. Pues, pero sí les puedo ayudar si me lo dicen con tiempo. El problema es que como ando corriendo, si me lo dicen a la mera hora, tal vez yo esté de viaje, tal vez yo esté en alguna reunión o incluso esté dando alguna asesoría. Entonces se me va a complicar si no me lo dicen con tiempo. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra duda en cuanto a la carpeta de evidencias? Ok. En cuanto al examen, como les comentaba, el examen se activará a las 8 de la noche y van a tener hasta el sábado a las 10 de la noche. ¿Qué viene para el examen? Vienen estos mismos phrasal verbs que ya vimos, vienen el pasado perfecto y viene el primer condicional. Son los 3 temas que vimos. Recuerden que es un tema por sesión y solo fueron 3 clases que tuvimos. Fueron 3 semanas de clases. Entonces es un tema por sesión, por lo que vimos. Son 3 temas. Si tienen alguna duda, algún problema con el examen, igual, si los rebota la plataforma, si tienen problemas de conexión, no se esperen hasta el final. Traten de hacerlo desde antes. Si se puede en la mañana, el sabadito, para que el día de hoy les dé chance de repasar los phrasal verbs, vamos a suponer. El sábado en la mañana, inténtenlo, háganlo. Si ven que falló o que está lento el internet,
Lo pueden hacer más tarde, a la 1 de la tarde, vamos a suponer. Si ven que medio falló, bueno, a las 5 de la tarde. Si ven que están teniendo problemas, profe, ya lo intenté 3 veces, fíjese que esto. Entonces yo ya voy a estar pendiente y ya voy a saber de que ustedes están teniendo problemas para presentar el examen. Cualquier detalle, avísenme en el grupo, o si les da un poquito de pena, me pueden mandar un mensaje aparte. Profe, fíjese que mi internet está fallando, o no sé, me cortaron mi internet. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y ya, yo les ayudo con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ok, si no tienen ninguna otra duda, les comparto esta información, se las mando en el grupo y cualquier cosa voy a estar pendiente. Entonces, en el caso de que no nos volvamos a ver, porque pues yo ya entrego calificaciones el martes, no sé si el miércoles les van a pedir que se conecten, o sea, que tengamos clases. Pero en caso de que no nos volvamos a ver, fue un gusto, chavos, fue un gusto trabajar con ustedes. Tienen muy buen nivel, he escuchado a varios de ustedes, tienen muy buen nivel. Échenle ganas, dedíquenle tiempo a la práctica. Cualquier idioma se domina con la práctica. De hecho, cualquier cosa que ustedes quieran lograr en la vida, más bien no le echen ganas, dedíquenle su tiempo, dedíquenle 1 hora, media hora al día a practicar. Eso es lo que va a hacer la diferencia. ¿Sí? Eso es lo que marca la diferencia. Todo lo que le dedicas. Entonces, si ustedes le dedican media hora diaria a practicar su inglés, van a ver que en cuestión de 2, 3 meses van a haber hecho un cambio enorme en su pronunciación, en su listening, en cómo escriben, en cómo ustedes entienden el idioma. Eso es lo que yo les recomiendo. Y cualquier cosa, pues, ya tienen mi número, me pueden preguntar de cualquier cosa en la que yo les pueda ayudar. Un gusto, chavos, cuídense mucho y estamos pendientes todavía en el grupo. ¿Ok? See you guys, take care. Bye. Hasta luego, profe, buen día. See you, teacher. Vamos, bye. See you later. Tenga un buen día. See you, See Wilbur. you, teacher. Bye, Víctor. Dios, profe, Bye, tenga un lindo Ade. día. Bye, Celeste. Thank you, teacher. Bye, Saúl. ¿Cómo se dice? Fue un gusto Nice. estudiar con usted en inglés. Al It menos was fue. It was a pleasure. It was. It was, ¿cómo se dice gusto? Pleasure. It was a pleasure and work with you. Thank you, Saul. It was a pleasure working with you and studying English with you guys, teaching you. Thank you. Bye. Bye. Bye, Mariana. Teacher, ¿no sé qué ya no nos va a dar? No lo sé. Bye, profe. Take care. Bye, Erika. No lo sé, Mariana. No sé si les voy a dar el siguiente. No sabría decirte. Porque Bueno. pues yo presento examen. Entonces, creo que volveré a presentar examen a ver dónde me toca esta vez. Ok, teacher, gracias. De nada. Qué bueno, Alma. Muchas gracias. Nos vemos. Que estés bien. Hasta luego. Bye.